Bien, queridos hermanos, primeramente quiero darle gracias a Dios por permitirme dirigirme a ustedes que se encuentran allá muy lejos. Sé que tengo muchas amistades hasta el extremo de la tierra y espero que Dios les hable hoy. Me levanté en la madrugada con una palabra muy fuerte en mi corazón. Una palabra que muchas veces no queremos escuchar o nos parece muy difícil de alcanzar. Yo, en verdad, también quiero contarles parte de mi historia como creyente, como cristiano. Yo sé que a muchos les va a sorprender, a mi familia, a mis hijas, mayormente los que conozco, los que me aman. A veces no les gusta que revele cosas, a veces íntimas, cosas que son problemas, dificultades. Y pues eso es, por ahí caminamos para buscar a Dios y para saber que Él nos da la salida. Él es quien nos da la salida para mostrarnos el camino que debemos de andar y para enseñarlos, para enseñar a nuestros hijos, para enseñar a los que vienen. Y eso es lo que quiero compartirles. Esta palabra fue a la vez tan hermosa, tan maravillosa. Recuerden que es la palabra de Dios que nos ayuda a caminar en este mundo, en las dificultades, en los problemas. El único que nos sostiene es la palabra de Dios. El único que nos hace avanzar es la palabra de Dios. Y si no hay palabra de Dios, hermano, ¿cómo vas a avanzar? Pues la palabra de Dios es que nos fortalece, es el que nos da vida, es el que nos encamina, es el que nos muestra el camino, la salida, es la palabra de Dios. Entonces, primeramente, quiero, antes de comenzar lo que el Señor me ha mostrado, quiero orar. Bien, amado Señor, que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, el sabio Dios, el que lo sabe todo, el que es vivo, es el que es real, el que se manifestó por medio de sus profetas, de sus santos profetas, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el que vino a rescatarnos, a salvarnos, a Jesús, por medio de Jesús, y por medio de Él recibimos bastante palabra, bastante consejo. Y a ti, sabio Dios, dice tu palabra, Señor, de que tú cada día nos vas enseñando, nos vas mostrando. Tu palabra dice que tú eres nuestro consejero. Ahí está Jesús cuando nos prometió que nos enviara al Espíritu Santo. Dice tu palabra, Señor, que Él nos guiará a toda la verdad. Que el Espíritu Santo es nuestro consejero, es nuestra guía, es nuestro pastor, es nuestro maestro. Y Él es quien nos guía. No debemos tener temor. A veces parece que Dios está tan lejano. No, la palabra de Dios también dice, Señor, que he aquí mi palabra está en tu boca y en tu corazón. Eso dice. Y Señor, yo quiero ahora que tú me uses, Señor. Yo no soy nadie, no soy digno, Señor, porque en verdad, Señor, tú puedes usar a quien tú quieras, Señor. Tú puedes usar a una piedra, tú puedes usar, Señor, a un palo seco,
tú puedes hacer hablar, Señor, a cualquier persona. Pero gracias, Señor, porque también en la antigüedad tú usaste, Señor, a una burrita para que hablara a un profeta. Gracias, Señor. Entonces, yo te pido, Señor, que ahora que tú me uses, Señor, porque en verdad yo he tomado tu palabra, que hace poco, será como una semana atrás, tú me dijiste, Señor, pastorea mis ovejas. Tú los viste seguramente, Señor, descarriadas, sin pastor, no sé. Entonces, Señor, yo tomé esa palabra, Señor, y en cumplimiento de esa palabra, no soy digno, lo repito, no lo merezco, pero ahora te ruego, Señor, que tú me uses y que tú hables a través de mi boca a mis hermanos, a tus ovejas, que tal vez no saben qué hacer, no tienen el camino, pero ahora, Señor, úsame, Señor, y tú muéstrales el camino. Tú háblales a sus corazones y tú enséñales, Señor, porque solo tú tienes el poder para hacerlo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como les estaba comentando también, les voy a contar parte de mi historia. Sé que muchos se van a sorprender y sé que a muchos no les va a gustar. Bien, me van a disculpar porque yo siempre cuando me dirijo al público, y lo he hecho en varias ocasiones, me han invitado a predicar en iglesias, entonces yo lo he hecho. Y a veces cuando estoy predicando, Dios mismo a mí me sorprende y a mí mismo me habla en mi corazón. Y yo no lo puedo resistir y a veces se me salen las lágrimas. Entonces, quiero que me disculpen si eso pasa. Bien, entonces yo también quiero que el Señor a mí me hable. A mí me hable. Bien, como me habló en la madrugada, me dio una palabra tan poderosa y eso quiero compartirles a ustedes. Bien, esta palabra que el Señor me dio, luego lo busqué repasando la Biblia. Esta palabra, diles, me dijo el Señor, ¿no? Esta palabra, habla el Señor, y se encuentra en Juan 5:25, en Hechos de capítulo 6, del 15 al 16. Vamos a ir a la palabra. Primero vamos a Hechos y luego venimos a Juan. ¿Sí? Vamos a Hechos, porque la palabra más poderosa que el Señor me dio está en Juan. Pero vamos a ver primeramente lo que le sucedía a los apóstoles de Jesucristo cuando la iglesia estaba recién naciendo, la iglesia primitiva con los apóstoles. Vamos a Hechos. Bien, es Hechos 5. Quiero aclarar aquí, es Hechos 5. Bien, ¿cuántos dan gloria a Dios? Bien, Señor, leímos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bien, dice, desde el versículo 12, vamos a leer, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor, están los que creen, los que creían en el Señor, aumentaban más y más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos
esta palabra quiero que te quede grabado en el corazón, tanto que sacaban los enfermos a las calles. Escúchalo, sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos. Sacaban los enfermos a la calle, lo ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, sobre alguno de los enfermos. A lo menos su sombra cayese sobre alguno. Dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu, inmundos. Y dice la palabra, y todos eran sanados. Todos eran sanados. Inclusive los que, dice, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y eran sanados. ¡Qué tremenda palabra! Eso va a empezar a ocurrir. ¿Para quién? Para el que lo cree. Para el que cree en la palabra de Dios. Ya, espera un ratito. Ahora vamos a Juan. Juan 5:25. En Juan 5:25. Y ahora esta palabra es tan poderosa que el Señor puso en mi corazón. Mira. De cierto les digo, de cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Los que la oyeren vivirán. ¿Cuánto quisiéramos que Jesús mismo siga hablando? Jesús mismo siga hablando. Y eso es lo que, ese es el secreto. Ese es el secreto. Que tú no hables, que el predicador no hable, sino que Jesús mismo hable a través del predicador. Que Jesús mismo hable, que use sus labios, que use su boca y que esa palabra salga con poder y obre, y los que oyen resuciten. Entonces, eso debe tener conciencia. Y el oyente, el que oye la palabra de Dios, eso también es parte de mi vida. Yo lo he practicado, lo he hecho. Antes de ir a un servicio, a una reunión, antes de escuchar al predicador, yo no miraba qué predicador será. Bien, es mi hermano, yo le felicito, ahora va a predicar. Pero yo no miraba ni su circunstancia, ni lo que es, si es pecador, si es santo, no. Yo miraba a Jesús, que Jesús me hable. Y siempre antes de salir, Señor, decía, háblame tú por medio del predicador. Háblame tú por medio de mi hermano, por quien está de turno que va a hablar tu mensaje. Háblame tú. Y sin duda, llegaba y me sentaba y estaba expectante de escuchar a Dios, expectante, no me fallaba ni una de las palabras. Y Dios no me hablaba por todas las palabras que hablaba el predicador. Dios me hablaba una frase y yo lo tomaba, eso era para mí. Y yo me gozaba y me iba contento a la casa y lo vivía esa palabra. Entonces, cuando tú estás a la expectativa, vas con esa expectativa que Dios te hable por medio de quien sea, el Señor te va a hablar porque tú te lo estás pidiendo. Y esa palabra te va a vivificar, vas a tener vida y te va a encaminar, porque esa palabra, lo que tú estabas esperando, Dios te lo da. Bien. Esta es la palabra. Esta es la palabra. Tenemos poder. Tenemos poder.
¿Lo creen? Y ahora les voy a contar parte de mi historia, cómo se hace realidad la palabra de Dios. Es tan maravillosa. Por eso yo me levanté con esta palabra que dice, es fascinante ser un hijo de Dios. Es tan fascinante ser hijo de Dios. Los demonios salen, los ciegos ven, los cojos saltan, los muertos resucitan. Y ese es el llamado que Dios te hace hoy. Dios quiere darte su poder. Porque Dios, en este tiempo, quiere que sus hijos se manifiesten. No solo con palabras, sino en hechos y en verdad, con poder. Como cristianos, no debemos estar estancados. Siempre debemos de ir creciendo en conocimiento de la palabra de Dios y también en hechos, en poder, hasta llegar a ser, como dice la Escritura, y eso es nuestro llamado, esa es la visión de Dios, llegar a ser a la medida, a la estatura y a la plenitud de Cristo. Bien, amados hermanos, en la Biblia, en la palabra de Dios, hay muchos pasajes tan hermosos de hombres de Dios, varones de Dios, que Dios los usaba. Yo he revisado muchas veces, por ejemplo, Josué. Josué cuando... Ese es el milagro más sorprendente que a mí me impactó. Cuando Josué dice la palabra, habló a Jehová. Habló a Jehová. Pero si tú ves a la Biblia, en ningún momento Josué le dice, Señor, Jehová, empieza a orar, haz esto, ¿no? José se paró en medio de la batalla, estaba peleando Josué, y veía que ya iba a atardecer, ya iba a anochecer, y pues los enemigos eran numerosos, y no, en corto tiempo no les podría destruir a todos. Entonces, él dice estas palabras tan sencillas, pero con poder y con autoridad. Dice, sol, detente en Gabaón, lo dice, y tu luna en el valle de Asjalón. Dice, y el sol se detuvo, y la luna se detuvo, casi por todo un día. Ese es el Dios Todopoderoso, que nos da autoridad, que nos da poder. ¿Ves? Hay una... lo he escuchado por medio de excelentes predicadores,
excelentes pastores muy reconocidos a nivel internacional, que ganan miles y miles de almas. En verdad como dice, les sigue estos hechos, que este poder que el Señor nos promete, les sigue cuando oran, sanan los enfermos inmediatamente. Ciegos, sordos oyen, ciegos ven, paralíticos son levantados. Entonces uno de estos predicadores, escuchándole yo, me dice que aún la naturaleza se nos sujeta a los hijos de Dios. Se nos sujeta. Entonces tú, cuando tienes ese poder de Dios, puedes pararte. Cuando hay alguna tormenta, puedes decir, tormenta, detente. Tan sencillo esas palabras, y la tormenta se detiene. Y si no se detiene, dices, en el nombre de Jesús. Y sin duda se detendrá, porque en el nombre de Jesús ya nadie lo resiste. Y lo he visto muchas veces. Muchas veces no decían en el nombre de Jesús. Muchas veces cuando están orando por el enfermo decían, se sano, nada más. Y se sanaban. Y si no se sanaban, decían en el nombre de Jesús. Y se sanaban en el nombre de Jesús. Ahí sin nada, el diablo que no resista el nombre de Jesús. Bien. Me estoy olvidando de una parte de mi historia. A mí el Señor, una señora muy conocida me preguntó esto hace poco. ¿Cómo tú te has hecho cristiano? ¿Cómo tú te has hecho así religioso? Me decía. Bueno, yo le dije, uy, esa es una historia muy larga que contar. Pero bien, te voy a contar el principio y el final para no demorarme, ¿no? Entonces yo le dije, bien, primeramente yo tenía mi tatarabuelo que era muy religioso, él era católico. Y él era muy ferviente. Oraba todos los días, leía la Biblia todos los días, a toda hora, cantaba todos los días. Mi tatarabuelo, él tenía la edad de 90 y tantos años, andaba con su bastón, no estaba enfermo, sino por la edad, caminaba pasito, pasito con su bastón, pasito, pasito. Y a veces nos daba con el bastón cuando nos portábamos mal. Cuando nos portábamos mal, portarte bien, tienes que leer la Biblia, nos decía. Y nos regalaba la Biblia, nuestro abuelo nos daba una Biblia, léela la Biblia, nos decía. Y cuentan nuestros familiares que una vez tuvo él una experiencia. Él se había muerto. Y se estaba muerto por todo un día. Y luego resucitó. En ese tiempo dice que no leían la Biblia, solamente leían la Biblia, no estaba totalmente prohibido, solamente lo leían los padres, los curas, los sacerdotes, ¿no? Entonces cuando él se murió, regresó y dice que tuvo un encuentro con el Señor y el Señor le ordenó, dice, no, ahora todos tienen que leer la Biblia, así dice, le dijo, y vino con ese mensaje. Entonces él era su mensaje, tienen que leer la Biblia, decía, todos tienen que leer la Biblia. Y al final mi tatarabuelo, antes que se muera, reunió a toda su familia. Los reunió, dijo, ya el Señor me ha dicho que tal día ya me voy a morir. Entonces juntó a toda su familia que estaban lejos, estaban en diferentes provincias y vinieron todos. Todos vinieron al pueblo donde él vivía. Y ahí se despidió de todos y falleció justo como Dios le había dicho, se lo llevó el Señor. Bien, entonces él, cuando él me regaló una vez la Biblia, y yo lo leía, ¿no? Lo leía
Y a veces como ellos no lo entendíamos, a veces ya lo pasábamos como una historia más, algo así. Pero un día sucedió que yo vivía con mi abuelo, con mis abuelos, y mis abuelos nos habían dejado, yo a mi hermano mayor, nos habían dejado una cabrita a cuidarlo. Era nuestra única cabrita que nos había dejado para cuidarlo, para llevar a pastorear, llevarle al pasto, traerlo. Y resulta que un día se nos perdió la cabrita. Se nos perdió la cabrita. Y mi abuelo, cada que nos portábamos mal o hacíamos cualquier cosa mala, él nos castigaba muy duro. Nos dejaba morado, nos dejaba la piel. Entonces yo de miedo que ya se perdió la cabrita, ahora va a venir mi abuelo y nos va a agarrar ahora no sé con qué, a palos. Y yo de miedo en la noche antes de dormir no podía dormir. Mi hermano estaba a mi lado, él sí estaba durmiendo ya. Yo me pongo a leer la Biblia que me había regalado mi tatarabuelo. Y encuentro un pasaje que en verdad, yo era un adolescente seguramente, o un niño, tendría 10 a 12 años, no lo sé qué edad tendría. Y yo encuentro un pasaje que en verdad hasta ahora me ha perdurado ese mensaje. Y es tan sencillo esta palabra que dice, lo encontré en los evangelios, que dice: todo el que cree en el nombre de Jesús, todo el que cree en Jesús, dice, en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, dice, y si comieren cosa mortífera, no les hará daño. No tomarán serpiente en sus manos y no les hará daño. Entonces yo ahí pensé, Señor, bastante gente va a la iglesia, bastante gente cree en Jesús, pero no pasa eso. Dije, no, yo conversando en mi niñez, no pasa eso, no veo eso. Entonces yo dije, tal vez no creen en Jesús. Entonces yo en mi niñez, en mi inocencia, dije, y yo, cuando sea grande, voy a buscar esa iglesia. Y aquí dice la palabra de Dios y yo sé que esa iglesia existe, así decía, existe y lo voy a buscar. Y si no lo encuentro, yo lo voy a creer, yo lo voy a crear, dije, porque yo lo creo esta palabra, dije, así en mi inocencia, ¿no? Bueno, luego pasaron los años, terminé la secundaria, ya era un adolescente malcriado, como dices, ¿no? Y llegué a Lima, no estaba buscando nada, me había olvidado completamente de lo que había dicho ese día, pero un día alguien me invitó a la iglesia. Yo fui a la iglesia y ahí encontré lo que había leído ese día. Cada mes, no sé si principio de mes o fin de mes, pero una vez al mes, nuestro pastor oraba por los enfermos. Ahí donde estaba en la congregación, oraba por toda la congregación por los enfermos. Y luego decía, los que se han sanado ahorita, pasen adelante. Y pasaban un montón a testificar. Un día a mí también me pasó, a mí también me sanó Dios. Yo en verdad me había fugando, lastimado fuertísimo de la rodilla. Entré en verdad cojeando, los hermanos me ayudaban y salí caminando, corriendo. Bien. Y otro que me sanó, y en verdad yo sufría de principios de asma, bastante flemas y flemas y flemas, todos los días. O sea, un día no había flemas, Diosito me sanó. Y muchos más. Y luego, ya cuando me casé, yo con mi esposa aún visitábamos esta iglesia, nuestro pastor. Un día fuimos a mi tierra y ahí encontramos a una de mis primas que había hecho de todo había hecho que su hijo
se sanara. Tenía una herida muy grande en su pie, Y dice que ella había hecho de todo, ya no sabía qué hacer, estaba desesperada. Entonces yo y mi esposa, viendo su preocupación, su desesperación, nos conmovió y oramos. Le decimos, vamos a orar, el Señor lo va a sanar. Entonces oramos por su hijito, trajo a su hijito, oramos, pusimos las manos sobre él, oramos y nos fuimos. Nos fuimos más adentro al pueblo donde vivía con mi tatarabuelo. Y ahí estuvimos como más de un mes. Luego regresamos al pueblo donde está mi mamá, ahí en la costa. Y qué sorpresa, mi prima venía tan contenta, tan feliz trayéndome un presente, dinero. Digo, ¿cuánto te debo, primo? Mi hijito se ha sanado, me decía con las lágrimas. Y yo tonto no recibí, porque en verdad es bueno recibir las ofrendas que nos traen, porque a través no nos traen a nosotros, sino los traen al Señor que nos ha usado, y a nosotros lo presentamos al Señor, y el Señor ve lo que hace. Entonces es bueno recibir las ofrendas. ¿Y por qué? Porque es el corazón de ellos que con gratitud quieren ofrendar al Señor por el milagro que han recibido. Y yo le dije, no solamente da gracias a Dios que le ha sanado el Señor, no y yo. Entonces, y ahí quedó. Bien. Entonces, ese es nuestro Dios maravilloso. Luego ya más adelante tuve muchos problemas. En verdad me alejé del Señor. Y esta es una nueva oportunidad que el Señor me ha dado. Y ya van como más de 5 años, 6 años, que nuevamente volví al Señor con todo mi corazón, esta vez con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Y nuevamente el Señor me ha empoderado. Quiero también que sepan que lo que estoy haciendo, todo lo que ahora hago, no es por voluntad mía, no es por mi capricho mío, tal vez por querer ser alguien. En verdad, a mí a veces más bien me molesta, en verdad me molesta. ¿Por qué? Porque empiezan a criticarte, a decir, a murmurar que esto, que no es de Dios, que esto, que el otro. Dicen, no, pero yo sé que es de Dios porque lo tengo aquí tan fuerte en mi corazón. Entonces, llegó un momento que Dios prepara todas las cosas. A veces, muchas veces, por circunstancias, llegamos a estar muy afligidos, en verdad, por problemas que nos hemos metido, no sabemos qué hacer, y llegamos a veces a la desesperación. Pero como sabemos que tienes dos cosas, o te abandonas o buscas a Dios. Si te abandonas, uy, ¿qué sacas? Vas a estar un día arrinconado, perdido, o un vagabundo, o tal vez te suicides. Pero si buscas a Dios, vas a encontrar la salida, te lo aseguro. Dios va a responder y te va a dar la salida. Entonces, en medio de mi aflicción, como me enseñaron, busqué a Dios más fervientemente. Me aconsejaban, ora más, busca más a Dios, y eso hacía. Y llegó un día que en mi búsqueda del Señor encontré lo que está escrito también, y con mucho temor también encontré del poder de Dios. ¿Y dónde está escondido este poder de Dios? En su Santo Espíritu, en su Espíritu Santo. Y yo sé que Dios me guió por medio del internet. Por medio de internet busqué prédicas acerca del Espíritu Santo, acerca del avivamiento.
y, y con temor a veces lo encontré, pero como estaba en la palabra de Dios, y también tienes que saber la palabra de Dios, si está en la palabra de Dios, es de Dios, es de Dios. Entonces, quiero contarles otro testimonio tan fuerte. Yo recibí al Espíritu Santo por medio de videos así como esto, por medio de grandes avivadores, por medio de esos avivadores que ponen la mano sobre los enfermos y se sanan. Cuando oran por la cámara, oran para que el televidente ahí que está mirando reciba el Espíritu Santo o se sane por medio de ellos. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, con fuego, con poder. Eso me pasó como hace 2 años atrás. Y luego el Señor me guió a rendirme completamente al Señor, a consagrarme 100% de mi vida. En verdad, todo lo que hago, lo hago para el Señor, como dice la Escritura. Mi trabajo, mi casa, mi vida, todo lo que hago. Yo soy especialista en panadería y pastelería, y eso lo hago y todo lo dedico al Señor. Lo hago cantando, alabando, alegre, lo hago como para el Señor. Entonces, y todo se lo ofrendí al Señor, toda mi vida completa, todo lo que tenía, todo mi ser, todo. Yo recuerdo que un día estaba muy desesperado, una noche, y viendo un mensaje así como este, por medio de un predicador, y dice, eso me dijo, ríndele todo a Él, entrégale todo a Él. Si le das todo al Señor, si le das todo, el 100%, lo que es tu vida, 100%, todos tus ingresos, todos tus bienes, 100%, ¿sabes cuál es la promesa de Dios? Que el Dios te va a devolver 100 veces más de lo que tú das, 100 veces más. Y es palabra de Dios. Ahora, si tú siembras 60% de lo que tú tienes y el 40% no, eso es para mí, eso solamente, o la mitad de mi vida, o la mitad de mi tiempo, ese porcentaje recibes del Señor. Por ejemplo, si tú das tu 50% de tu vida, entonces recibes 50 veces más de lo que Dios te promete. Entonces, cuando yo quisiera recibir 100 veces más lo que doy, entonces doy 100 veces, doy 100% mi vida, entonces Dios me sorprende y me da 100 veces más de lo que pido. Entonces, estando en mi oración, yo hice esto, y esto quiero que te quede bien grabado. Yo hice esto en mi desesperación. Yo estaba muy endeudado. En verdad te digo, muy endeudado. Una vez viendo la noticia, yo era un pequeño microempresario. Aún tengo una microempresa, pero está, ¿cómo dice? Temporalmente cerrado, temporalmente nada más. Y estaba sobreendeudado, no sabía qué hacer. Yo veía en las noticias a veces un empresario muy exitoso, tenía sus autos de lujo, se suicidó. Y luego investigaron y lo encontraron como a 3 meses, creo lo encontraron, se había suicidado con un balazo. Y todos sus familiares lo buscaron. Y él era un empresario, dice, exitoso. Pero luego preguntan las investigaciones, su familia sabía que estaba endeudado, sobreendeudado. Y eso lo mató. Bien. Entonces yo en mi desesperación no seguí lo que hacen estos empresarios. Tomé el consejo de la palabra de Dios. Y justo yo había cobrado ese día mi semana, no sé cuánto de dinero tenía. Yo tomé todo, escuchando, dale 100% toda tu vida, todo, Señor. Yo tomé todo, no te miento, tomé todo.
todo, todo, todos los centavos, todo. Y se lo entregué al Señor. Se lo entregué al Señor con todo mi corazón. No solamente eso, le dije, Señor, de aquí en adelante, todo lo que gane es tuyo, todo, 100%. Y eso hago hasta ahora, yo le dedico todo al Señor, todo lo dedico. Me entregué a mi esposa, mis hijas y toda mi descendencia. Yo le dije, Señor, de aquí toda mi descendencia que viene de aquí para adelante va a ser tuyo, Señor. Y lo entregué en oración. Esa noche me sorprendió el Señor. Esa noche me regaló este ministerio. Aún más grande me regaló. Y yo sé que Él lo va a cumplir. Yo lo creí, no lo dudé, pero quise asegurarme. Quise asegurarme y le dije, Señor, es tan grande lo que me está regalando. Es tan grande. Yo lo creo. Pero Él me dijo que voy a ganar naciones. Naciones para Cristo. Entonces yo le dije, Señor, confírmame en tu palabra. Y Él me confirmó en su palabra. Dame una señal, le dije, confírmame en tu palabra. Y esa misma mañana Él me lo confirmó. Y le dije, Señor, no te molestes, así como leí en la Biblia. Digo, Señor, no te molestes. Dame otra señal. Dame otra señal, le digo, Señor. Yo lo creo en tu palabra, está aquí. Dame otra señal. Sorpréndeme, le dije. Dame una señal visible de que tú me has hablado. Y de que tú me estás prometiendo esto, le dije. Y es más, me dijo, tú no lo vas a hacer, me dijo. Yo lo voy a hacer, me dijo el Señor. Entonces, yo bajé a trabajar. Y ahí el Señor me sorprendió. Me dio una señal visible. Vi la nube de Dios. Una nube tan hermosa. Y no solamente pasó eso. Me siguieron hechos. Hechos. Ahí por primera vez el Señor me dio el don de su palabra con poder. No, yo anteriormente también predicaba, pero esta vez predicaba con poder. Empecé a predicar con poder. ¿Cómo lo sé? Porque en esos días paré viajando y en cada viaje pedía permiso a la terramosa para predicar, le decía. O al encargado, al joven que está ahí con nosotros. Ya, predícame. Y yo me pongo a predicar. Primero a cantar y luego a predicar. Veía por allá llorando, veía a otro llorando. Por aquí veía a otro llorando, por allá. Cada que hablaba la palabra de Dios. Y otros daban gloria a Dios. Entonces se manifestaba el poder de la palabra de Dios.
Eso pasó como hace 2 años. Y luego el Señor, ahora hace poco, es como dicen, eso fue mi llamada. Y ahora el Señor me ha enviado. Hace poco, estando orando también, y estando leyendo la Biblia, el Señor me dice, he visto mucho de mis pueblos, de mis hijos, que están como descarriados, como sin pastor. Y Él me dijo, pastoréalos, apacienta mis ovejas. Y estoy aquí, eso es lo que hago. Bien, ahora, otra cosa también quiero decirles. Otra cosa que el Señor también me mostró acerca de mi llamado. No solamente es para pastorearlos, sino es para que ustedes alcancen cosas que jamás han alcanzado. Podemos ver a los primeros cristianos, la primera iglesia, los apóstoles, hicieron grandes señales, milagros, maravillas, prodigios. Pero también puedes ver que fueron, podríamos decir, asesinados, murieron muy cruel, muy terriblemente. Y a mí el Señor que me ha mostrado que no está bien eso, no está bien. ¿Por qué? ¿Por qué no está bien? En verdad ellos son los mártires que decimos, ofrendaron su vida, que creyeron a Jesús. Pero yo he encontrado que en ese momento ellos seguían, como dice, luchando, seguían esforzándose, confesando a Jesús, seguían, como dice, provocándole al diablo, algo así. Entonces el diablo usaba a sus enemigos y lo cortaba la cabeza, ¿no? Pero yo he encontrado otro secreto cuando pasa eso en Moisés. Por ejemplo, Moisés, cuando venía toda la multitud a querer rebelarse contra Moisés, Moisés no se defendía, dejaba que Dios le defienda, solamente se humillaba. Y es más, como nuestro Señor Jesús decía, Padre, perdónales, no saben lo que hacen, y se humillaba. Y Dios le defendía a Moisés. Y Moisés murió, cumplió viejito su edad, todo fuerte, robusto. Entonces, ahora el Señor quiere empoderarlos, ¿no? Como repito, vuelvo al título principal, dice, es fascinante ser un hijo de Dios. ¿Por qué? Que tenemos el poder de Dios, un poder sobrenatural, no solamente es palabras, sino poder de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo también recalcó mucho, para que nuestra fe no esté cimentada en palabras de hombres, sino en el poder de Dios. Y bueno, espero que la próxima les esté compartiendo otro mensaje más que mis experiencias también contarles. Hace poco también, ahorita que me acuerdo, el Señor, este es algo sorprendente, maravilloso. El Señor me llenó de... un día orando, estaba orando yo, viendo un video, estaba ahí conmovido.
sentí el poder de Dios que vino sobre mí. Es un poder sobrenatural. Entonces, y yo dije, y me acordé de mi nietico que estaba enfermo. Y habían hecho de todo para que se sane también. Entonces yo dije, oh Señor, tú estás aquí, sé que estás aquí. Vamos a sanar a mi nietico Luis. Ya. Y me fui y lo tomé a mi nietico Luis en los brazos. Y el Jesús mismo te va a sanar, porque Jesús estaba ahí dentro de mí. Lo tomé y oré. Jesús te sana, recibe tu sanidad. Y mi hijita que me estaba oyendo y se le salía la lágrima, mi esposita. Y que él no podía dormir, estaba vómito, diarrea, vómito, diarrea. Empezó a llorar, a gritar, y luego se calmó, y se quedó dormido toda la noche. Y al día siguiente, sanito, mi hijita. ¿Eh? Tenemos el poder de Dios. Ahora bien, yo creo que les he hecho larga esta historia. Ha habido una pequeña interrupción que me ha hecho flaquear un poco, pero no quiero que se pierdan. Ahora bien, hay algo que también quiero que sepan muy bien, y esto también el Señor duro ha estado trabajando conmigo en mi corazón, luego les voy a estar contando. Y yo sé que el Señor no necesita nada para hacer su obra maravillosa, sus milagros, como dice, aún al burro lo hace hablar, aún a las piedras el Señor lo hace cantar, adorar, aún puede usar a quien Él quiera usar para hacer sus milagros, sus maravillas. Bien, eso es cierto, es Dios todopoderoso. Él no necesita nada para hacer un milagro. Él lo hace cuando Él quiere, con quien quiere. Entonces, a la hora que Él quiere, Él lo hace. Su misericordia, su amor es tan grande, tan maravillosa. Bien, pero también me he dado cuenta, escucha bien, mi amado hermano, lo que te quiero decir. Yo he visitado muchas iglesias y lamentablemente he visto. A veces uno dice, ya de tanta enfermedad que tengo, dice, no, seguro Diosito quiere que esté así, es voluntad del Señor que esté así enfermo. Nunca ha sido eso la voluntad del Señor. ¿Y por qué no se sana? Dice, oramos y no nos sanamos. Yo una vez me encontré con una hermanita y era una hermana, ese que era ferviente por aquí, y paraba en verdad muy arruinado. Toda su casa arruinada. Tenía un negocito que no le funcionaba. Paraba enfermo, su esposo enfermo, su hijo enfermo, por aquí enfermo, por allá. Y yo le decía, hermana, ¿oras? Sí, oro todos los días y no me hace nada el Señor. y ahorita yo me río, pero en ese momento a veces decía, ay Dios mío, ¿por qué a mí nomás me hace mirar? Porque en verdad yo cuando empecé así ferviente al Señor, yo oraba y el Señor me respondía, oraba y el Señor me respondía, oraba y el Señor me respondía, y así vivía caminando con el Señor yo. Entonces cuando veía en mis hermanos, decía, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué a mí nada más? ¿Por qué a mis hermanos no? Decía, ¿no? Y bien, no entendía, en ese momento no entendía, hasta que hace poco el Señor mucho me ha aconsejado. Y esto es lo que quiero que se les grabe también en sus corazones. ¿Qué cosas nos limita que avancemos? ¿Qué nos limita que no nos manifestemos como hijos de Dios? ¿Qué nos limita? Hay muchas cosas que nos limitan. Pero todo eso se encierra en la desobediencia. En la desobediencia a Dios. Vamos a leer el pasaje que el Señor me dio en Josué 24:14. Josué 24:14 dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad. Con integridad. Temed pues a Jehová.
y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Y dioses también dijeron, no, nosotros no adoramos otro Dios. No. Tenemos tantos dioses. Cualquier cosa que no es tu prioridad, Dios, eso es tu Dios. El mismo Josué 24, el versículo 19 dice: Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo. Escúchalo. Él es Dios santo, Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Así es que esto es una de las cosas que nos limita vivir con el poder de Dios. Así es que tienes que apartarte de esas cosas y tomar la firme decisión de ser obediente a Dios, agradarlo en todo. No es difícil, hermanos. Yo también doy testimonio que si una persona tan desobediente a Dios, a mis pastores, a mis líderes, y vivía lo que viven mis hermanos, vivía un día así, gloria a Dios, otro día arruinado. Un día vivía feliz, Dios me bendijo, que esto, que el otro, y el otro día, ay, hermanito, ayúdame. Y yo me cansé de eso. Y dije, Señor, a partir de hoy te consagro mi vida, te consagro todo mi corazón, y lo que tú digas, lo que tú ordenes, lo que tú mandes. El camino, les aseguro que ha sido muy difícil cuando empiezas a apartarte del Señor. Pero es tan fácil cuando no te apartas del Señor. Cuando estás con Él, Él te ayuda. Ya ha habido muchas cosas, que yo no he podido. Simplemente le he dicho, Señor, yo no puedo, ayúdame tú. Y el Señor me ha dicho, aquí, yo te ayudo. Y el Señor me ha ayudado. Me da una palabra precisa, con esa palabra vencíamos las tentaciones. Con esa palabra vencíamos las tentaciones. Vencíamos a Satanás, le aplastamos la cabeza a Satanás. Y eso todos los días. Tienes que tener tu comunión con el Señor, todos los días en intimidad. Y todos los días tienes que tener palabra fresca del Señor. Porque esa palabra fresca para el día, eso te mantiene apegado al Señor. Bien, amados hermanos. Para terminar, quiero hacer un pequeño llamado. Yo sé que hay muchos que me están oyendo tal vez por primera vez. Y quiero que tú le abras tu corazón al Señor. Dios nos ha hecho justicia. Dios te ha hecho justicia. Nosotros todos somos pecadores. Siendo todos nosotros pecadores, hemos sido perdonados gratuitamente. Vamos a Romanos 3:21 al 24.